La fiesta estaba llena. Risas, conversaciones y tintineo de vasos se mezclaban con la música de fondo, creando una atmósfera que debería ser ligera, pero que para mí era asfixiante. Llegué por sorpresa, algo dentro de mí ya inquieto, una voz susurrando que necesitaba estar allí. Tal vez fue el cansancio por años de dudas y suposiciones, o tal vez fue algo más profundo, una intuición que no me dejaba en paz. Cuando abrí la puerta, la habitación pareció congelarse. En medio de la multitud, mi mirada la encontró. Ella se reía, pero no era la risa que yo conocía, la que me conquistó hace años. Era una risa demasiado ligera, demasiado familiar y dirigida a otra persona. Solo fueron necesarios unos pocos pasos para confirmar lo que ya temía. Ella no notó mi presencia de inmediato, estaba demasiado ocupada susurrándole algo al oído, mientras sus manos se tocaban íntimamente, descaradamente, como si nada más en el mundo importara. Mi corazón se detuvo por un momento. El tiempo se alargó y pareció jugar conmigo, obligándome a observar cada detalle de esa escena. Su caricia, su sonrisa cómplice, la mirada que solo debería ser mía. Respiré hondo y me acerqué. Esta vez ella me vio y la expresión de su rostro cambió instantáneamente. Primero, confusión. Entonces, pánico. Intentó ocultarlo, alejándose ligeramente, pero ya no había forma de ocultarlo. Todo quedó expuesto, tan claro como la luz que iluminaba esa habitación. Ella murmuró algo, pero no la escuché. Mi mente se centró en el momento en que saqué el sobre del bolsillo de mi chaqueta y se lo entregué en las manos. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba, ya sospechaba de todo. Siempre fuiste una persona falsa. El silencio se apoderó del ambiente circundante. Sostuvo el sobre con una mezcla de incredulidad y desesperación. Él, sin saber qué hacer, simplemente permaneció allí, estático, como espectador de su propia ruina. Para otros la fiesta continuó, pero para nosotros ese momento fue eterno. Me volví, sin mirar atrás, pero sintiendo cada mirada que me seguía, cada juicio silencioso. En el camino a casa, me asaltaron pensamientos, cada uno más doloroso que el anterior. Los años de matrimonio, las promesas intercambiadas, los planes hechos juntos. Todo parecía una gran mentira. El sentimiento de traición era tan físico como un golpe en el estómago, un dolor que no cedía. Cada recuerdo vino ahora con un sabor amargo, como si estuviera contaminado por el descubrimiento de esa noche. Repetí mentalmente las pequeñas señales que había ignorado. Las excusas para salir temprano del trabajo, los mensajes borrados, la distancia que intentaba disimular con superficiales gestos de cariño. Ahora todo tenía sentido. Y, sin embargo, no fue solo el dolor de la traición lo que me consumió, sino la humillación. Saber que ella eligió ese momento, ese lugar público, para exponer la fragilidad de nuestra relación. Mi mente se preguntaba sin cesar, ¿por qué? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué faltaba en mí para que ella buscara a otra persona? Pero una parte de mí sabía que estas preguntas eran vanas. La traición no fue mi culpa. No importaba cuánto había dado, cuántos sacrificios había hecho. Había tomado su decisión y ahora las consecuencias la alcanzarían. A la mañana siguiente me desperté con una calma aterradora. No era una tranquilidad pacífica, sino una especie de anestesia emocional que me permitía funcionar sin ser consumido por el caos interior. Mi teléfono sonó varias veces, mensajes y conexiones ignoradas. Sabía que ella intentaría explicar, justificar lo injustificable. Pero ninguna palabra suya pudo cambiar lo sucedido. Mientras tomaba un sorbo de café, el plan empezó a tomar forma en mi mente. No la dejaría simplemente. Ella y ese hombre pagarían por cada momento de falta de respeto, por cada mentira. La ira que hervía dentro de mí no era del tipo que explota, sino más bien del tipo que construye meticulosamente, pieza por pieza, algo que no se puede deshacer. Habían destruido mi confianza, mi paz, y yo destruiría el mundo perfecto que creían haber creado. En el fondo sabía que no sería fácil. Tenía habilidad para manipular, para cambiar las situaciones a su favor. ¿Y él? Parecía el tipo de hombre que se creía por encima de las consecuencias, intocable en su arrogancia. Pero no sabían con quién estaban tratando. El silencio que mantuve no fue un signo de debilidad.
fue solo el preludio de lo que estaba por venir. Las siguientes semanas estuvieron llenas de una mezcla de enfrentamientos velados y revelaciones inesperadas. Descubrí secretos que ella nunca imaginó que yo podría descubrir. Detalles sobre el amante, su vida, su reputación. Cada dato era como un ladrillo en la construcción de la venganza. ¿No sería solo una víctima? Convertiría su traición en su perdición. Cuando finalmente llegó el momento, todo estaba preparado. Ella todavía intentó acercarse, con mensajes emotivos y solicitudes de encuentro. Él desapareció, probablemente al darse cuenta de que yo no era tan fácil de manipular como pensaban. Pero no importó. La verdad saldría a la luz de una manera que nadie podría ignorar. Y a medida que se acercaba el fatídico día, una última pregunta flotaba en el aire. ¿Qué pasaría cuando se dieran cuenta de que sus acciones no solo habían destruido nuestro matrimonio, sino también sus propias vidas? Bienvenido al canal donde salen a la luz las verdades sobre las trampas. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de infidelidad. Las historias que escucharás son ficticias, pero llevan un mensaje poderoso: la traición destruye vidas, relaciones y todo lo que tocamos. Prepárate para una narrativa intensa e impactante, llena de giros y emociones. Siéntate, respira hondo y sumérgete en esta historia que te cautivará de principio a fin. ¡Feliz escucha! En el corazón de una ciudad que parecía palpitar entre el caos y la tranquilidad, vivía la pareja cuya historia estaba a punto de desarrollarse de una manera inesperada. Isen y Clara llevaban casados poco más de 10 años. Eran el retrato de una vida aparentemente equilibrada, construida sobre pilares que combinaban el entusiasmo inicial del amor con la solidez de la rutina. Isen era un hombre metódico y analítico, siempre atento a los detalles que otros pasarían por alto. Trabajando como ingeniero civil, pasó sus días ocupándose de cálculos y proyectos que dieron forma al espacio urbano, pero fue en casa donde encontró lo que llamó verdadero propósito. Clara, en cambio, era la esencia del dinamismo. Como organizadora de eventos, su agenda estaba llena de reuniones, fiestas y planificaciones que parecían no tener fin, pero siempre había espacio para la sonrisa que iluminaba cada lugar al que entraba. Compartieron una casa que reflejaba sus personalidades, al mismo tiempo organizada y acogedora. Las paredes estaban decoradas con fotografías de viajes que hicieron juntos en los primeros años de matrimonio, recordatorios de tiempos en los que todo parecía menos complicado, más auténtico. Pequeños detalles alrededor de la casa revelaron los contrastes entre ellos. Los estantes organizados por Isen, donde cada libro estaba en orden alfabético, contrastaban con las pilas de revistas y catálogos de Clara, distribuidos de manera casi caótica, pero que aún parecían parte de su propia estética. Su rutina era como un baile sincronizado, pero no siempre armonioso. Isen se despertó temprano y el sonido de su despertador marcó el comienzo de sus días calculados. Clara, por su parte, tenía dificultades para levantarse de la cama, estirándose muchas veces hasta el último segundo antes de lanzarse a la ducha y comenzar su maratón diario. Tenían sus diferencias, pero siempre encontraban un término medio. Sin embargo, lo que alguna vez pareció una complementariedad comenzó a percibirse como una distancia. Pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos comenzaron a pasar factura, como los mensajes de texto que Clara enviaba con menos frecuencia durante el día o las noches cuando Isen permanecía en silencio durante horas, inmerso en sus pensamientos. Las cenas juntos, que alguna vez fueron un ritual sagrado, comenzaron a ser reemplazadas por comidas rápidas o, algunas noches, por un incómodo silencio en la mesa. Isen era reservado con sus sentimientos, algo que Clara siempre encontró un poco frustrante. Por otro lado, era extrovertida, pero últimamente su energía parecía fuera de lugar, concentrada en algo que él no podía identificar. Ambos sintieron que algo estaba fuera de lugar, pero ninguno sabía cómo iniciar la conversación que pudiera traer respuestas. Los amigos cercanos de la pareja notaron los sutiles cambios, pero nadie se atrevió a cuestionarlos directamente. Isen siempre ha sido discreto en sus interacciones sociales, prefiriendo observar a ser el centro de atención. Clara, sin embargo, era magnética y atraía a la gente como un imán en cualquier entorno. Esta diferencia nunca antes había sido un problema para ellos, pero ahora parecía crear una brecha, como si vivieran en universos paralelos dentro de la misma casa. Los fines de semana, que antes se dedicaban a salidas o pequeños proyectos domésticos, se han convertido en momentos de rutina mecánica.
Isen disfrutaba caminar por el parque cercano a la casa, un espacio que encontraba casi terapéutico. Clara, por otro lado, solía decir que estaba ocupada con el trabajo o concertaba citas de último momento. No lo cuestionó, al menos no abiertamente. Aún así, sus excusas comenzaban a sonar ensayadas y Isen, que siempre había confiado completamente en su esposa, comenzó a sentir que una sombra de duda crecía. Sin embargo, también hubo momentos que recordaron el pasado. Un desayuno improvisado, donde Clara insistió en preparar panqueques con fruta, o una sonrisa que le lanzó a Isen mientras él estaba distraído. Estos fragmentos de afecto mantenían viva la esperanza, como si fueran un recordatorio de que la conexión todavía existía, aunque estuviera debilitada. Pero la duda tenía un peso mayor, y Isen sabía que había que hacer algo, aunque todavía no sabía exactamente qué. Clara tampoco era ajena a lo que estaba pasando. Ella percibió el silencio de Isen como una especie de juicio, a pesar de que él nunca había dicho nada. Se sentía atrapada en una rutina que, aunque cómoda, ya no le aportaba la misma felicidad que antes. ¿Pero cómo le explicas esto a Isen? ¿Cómo podía expresar con palabras algo que ni siquiera ella podía entender del todo? A veces, durante los eventos que organizaba, Clara se encontraba pensando en cómo habían cambiado sus vidas, y ese pensamiento la consumía, dejándola inquieta. A pesar de las nubes que se cernían sobre su relación, todavía había un vínculo que los unía. Una especie de pacto silencioso, construido a lo largo de los años, que les hizo seguir intentándolo, aunque a veces de diferentes maneras. Isen, por ejemplo, empezó a planear un viaje sorpresa para los dos. Creía que tal vez un cambio de escenario podría reavivar algo entre ellos, como los viajes que hacían en sus primeros años. Clara, en cambio, intentaba revivir pequeñas tradiciones, como ver una película juntos o preparar una cena especial, pero siempre había algo que la distraía, algo que le impedía dedicarse por completo. La escena en torno a la pareja parecía conspirar para mantener las apariencias. Los vecinos los vieron como un ejemplo de estabilidad. En el trabajo, Clara era admirada por su eficiencia y carisma, mientras que Isen era respetado por su inteligencia y dedicación. Pero dentro de la casa, la realidad era otra. La tensión no era explosiva, sino constante, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Esa noche en particular, mientras Clara se preparaba para otro evento y Isen estaba en la oficina de su casa terminando un proyecto, la distancia entre ellos parecía mayor que nunca. Miró el reloj y se dio cuenta de que no la había visto en horas, a pesar de que estaban bajo el mismo techo. Sintió una opresión en el pecho, una sensación que él no podía explicar. Levantó su teléfono para enviar un mensaje, pero se rindió antes de escribir. Clara, a su vez, se miró en el espejo y dudó un momento. Algo dentro de ella la hizo querer quedarse, pero el peso de la costumbre la empujó hacia la puerta. Y así comenzó la noche. Dos mundos que coexistieron, pero que poco a poco empezaron a separarse. Los días transcurrían a un ritmo aparentemente normal en la vida de Isen y Clara, pero la tensión invisible que los separaba se hacía más palpable. Isen comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Clara parecía estar prestando más atención a su teléfono que a lo que sucedía a su alrededor. Las risas que solían surgir espontáneamente en casa ahora estaban reservadas a conversaciones silenciosas que ella intentaba ocultar. No era el tipo de hombre paranoico, siempre creyó en el poder del diálogo, pero esta vez sintió como si algo se le escapara entre los dedos. Había un espacio, algo que no lograba identificar, pero que lo perturbaba profundamente. Una noche, mientras Clara decía que iba a salir a hacer algo relacionado con el trabajo, Isen notó la vacilación en su voz. Fue sutil, casi imperceptible, pero suficiente para plantar una semilla de duda en su mente. Llevaba un vestido que no había visto desde hacía tiempo, algo que solía elogiar, pero esa noche no parecía que fuera para él. Él observó en silencio cómo ella terminaba de maquillarse y le preguntó casualmente sobre el evento, pero sus respuestas fueron evasivas, calculadas, casi ensayadas. Cuando ella se fue, él se quedó en la sala, mirando la puerta por unos minutos, sintiendo un vacío que no sabía cómo llenar. Durante los días siguientes, Isen intentó ignorar el creciente malestar. Intentó convencerse de que era solo estrés, cansancio acumulado por el trabajo y la rutina. Pero las dudas regresaban como una corriente cada vez que Clara se marchaba o parecía distante aunque estuviera a su lado.
Intentó abordar el tema sutilmente durante el desayuno, pero ella desvió la conversación con una habilidad que lo dejó desconcertado. La conocía lo suficiente como para saber que algo andaba mal, pero no pudo encontrar el coraje para presionarla. Clara, por otro lado, estaba experimentando un torbellino de emociones encontradas. Sabía que se estaba alejando, pero no podía detenerse. Se sentía dividida entre la seguridad de la casa que habían construido juntos y un impulso que no podía controlar. El peso de las decisiones que iba tomando la atormentaba, pero siempre encontraba justificaciones que la hacían seguir adelante. En el fondo, sentía una culpa que la consumía, pero aún así siguió un camino que sabía que era peligroso. Una noche, Isen recibió un mensaje de texto de un amigo cercano invitándolo a cenar. Lo aceptó como un intento de escapar de los pensamientos que lo asfixiaban. En el restaurante la conversación fluyó entre risas y recuerdos, pero no lograba desconectar del todo de su inquietud. En un momento, el amigo comentó algo que le llamó la atención. Mencionó, sin mucha malicia, haber visto recientemente a Clara en un lugar que ella nunca había mencionado, en un horario que no coincidía con lo que ella decía estar haciendo. Isen ocultó su sorpresa, pero algo dentro de él pareció romperse. No mostró nada en ese momento, pero sintió que esa era la pieza que faltaba para armar el rompecabezas que había estado atormentando sus pensamientos. Cuando regresó a casa, su mente se inundó de posibilidades. Se encontró pensando en escenarios que nunca imaginó, cada uno más doloroso que el anterior. La duda dio paso a una sensación de urgencia, una necesidad casi instintiva de descubrir la verdad. Durante los días siguientes, empezó a prestar más atención. Me di cuenta de los horarios, los patrones, los detalles que antes parecían insignificantes. Clara, a su vez, parecía cada vez más distante, ajena al hecho de que Isen empezaba a juntar las piezas del rompecabezas. Fue entonces cuando, un sábado por la mañana, mientras Clara decía que necesitaba salir para una reunión, Isen decidió tomar medidas. Esperó unos minutos después de que ella se fuera y luego la siguió. Sintió una mezcla de adrenalina y angustia mientras conducía con cuidado, manteniendo la distancia suficiente para que ella no se diera cuenta. Su corazón latía tan fuerte que podía oír el sonido en sus oídos, pero su determinación fue mayor que cualquier vacilación. Aparcó frente a una cafetería en un barrio que Isen rara vez visitaba. La vio salir del coche y miró su reflejo en el escaparate antes de entrar. Unos minutos más tarde, la vio en la mesa con otra persona. Un hombre. Se rieron y hablaron en un tono que parecía demasiado íntimo para ser solo trabajo. Isen se quedó congelado en el auto, observando la escena con una mezcla de incredulidad y dolor. No podía oír lo que decían, pero las expresiones eran claras, inconfundibles. Algo dentro de él gritó que debía entrar y enfrentarlos en ese mismo momento, pero se contuvo. Decidió observar, asimilarlo todo, dejar que el momento lo fortaleciera para lo que vendría después. Al salir del café, Clara y el hombre caminaron juntos hacia un auto. Isen los vio entrar y los siguió a distancia. Se acercaba la noche y las calles comenzaron a llenarse de luces. Los siguió hasta una casa, pequeña, discreta, en una calle tranquila. Entraron y Isen estacionó al otro lado de la calle, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. Permaneció en el coche unos minutos, intentando ordenar sus pensamientos, pero nada parecía tener sentido. Finalmente salió, cruzó la calle y se detuvo frente a la puerta. La ira y el dolor se mezclaban en su pecho, pero sabía que necesitaba respuestas. Cuando se abrió la puerta, el impacto fue instantáneo. Clara estaba allí, con el hombre al fondo, ambos congelados al verlo. El silencio era ensordecedor y Isen sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su mirada era una mezcla de sorpresa y culpa, mientras el hombre parecía no saber cómo reaccionar. Isen no necesitó decir nada en ese momento. Todo estaba claro y las palabras serían insuficientes para expresar lo que sentía. Dio media vuelta y se fue, dejando atrás una escena que nunca imaginó que sería parte de su vida. Mientras caminaba de regreso a su auto, un pensamiento lo atormentó. Eso fue solo el comienzo. La traición quedó al descubierto, pero sabía que había más cosas ocultas. Y estaba decidido a descubrir cada detalle, cueste lo que cueste.
Isen estaba parado en la sala de la casa que ahora reconocía como el lugar donde Clara y ese hombre compartían momentos que deberían haber sido suyos. La ira hervía bajo su piel, pero se obligó a respirar profundamente para controlar las ganas de explotar en ese momento. La traición ya no era un misterio, pero sabía que había algo más. Algo que Clara ocultaba, algo que las sonrisas cómplices y las miradas evasivas no podían disimular. Había pasado los últimos días recopilando información, piezas de un rompecabezas que todavía parecía incompleto, pero que estaba a punto de resolverse. Y Isen había decidido que, en ese momento, Clara se enfrentaría a todo. Estaba sentada en el sofá, con los ojos fijos en el suelo. Su postura era una mezcla de culpa y actitud defensiva, como si estuviera tratando de prepararse para lo que estaba por venir. El hombre cuyo nombre Isen finalmente había aprendido, Mark, estaba de pie junto a ella, en un silencio incómodo, como si se hubiera dado cuenta de que su presencia solo empeoraba la situación. La habitación estaba cargada de tensión, cada segundo pasaba como si el tiempo se hubiera convertido en un cruel adversario. Isen finalmente rompió el silencio. Su voz era baja, pero transmitida con una fuerza contenida que hacía que cada palabra pareciera una oración. Miró directamente a Clara, ignorando por completo a Mark. Quiero escucharlo de tu boca. Todo. Sin mentiras, sin tonterías. Solo la verdad. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué nos arrojaste a este abismo? Clara levantó la vista lentamente, pero su boca parecía incapaz de formar palabras. Isen continuó, su voz ahora más firme. Te amaba. Construí mi vida a tu lado, y ahora todo lo que veo es una farsa. Así que dime. ¿Qué hay detrás de todo esto? Clara finalmente encontró su voz, pero sonaba frágil, vacilante. Isen, yo, no sé por dónde empezar. No planeé que las cosas llegaran a esto. Yo. Él la interrumpió, con una frialdad que la hizo retirarse levemente hacia el sofá. ¿No lo planeaste? Entonces dime, Clara, ¿cómo caíste tan bajo para traer a este hombre a nuestras vidas? Mark dio un paso adelante, intentando intervenir. Mira, creo que está bastante claro. No hay razón para seguir así. Es mi culpa, yo. Isen se volvió hacia él por primera vez, sus ojos cortaban como una cuchilla. Cállate. Eres insignificante aquí. No te estoy hablando. Mark vaciló, pero se retiró en silencio. Clara miró a Isen y algo en sus ojos cambió. Tal vez fue el peso de la culpa o la comprensión de que ya no había forma de evitar la confrontación. Suspiró, como si reuniera el coraje para decir lo que había que decir. No fue solo eso, Isen. No fue solo un error o una traición. Hay más. Algo que nunca quise que descubrieras. El aire de la habitación pareció desaparecer por un instante. Isen sintió el peso de esas palabras incluso antes de comprenderlas por completo. Se cruzó de brazos, como si eso pudiera protegerlo de lo que estaba por venir. Continuar. Clara apartó la mirada por un momento, pero luego volvió a mirarlo con lágrimas en los ojos. Mark y yo. No fue solo una aventura. Nosotros. Estábamos trabajando en algo juntos, algo que comenzó mucho antes de todo esto. Él fue quien me presentó otra vida que yo tenía. Principal. Isen frunció el ceño, confundido. ¿Otra vida? ¿De qué estás hablando? Clara volvió a dudar, pero Mark intervino, como si ya no pudiera soportar el peso del secreto. Ella está hablando del dinero, Isen. Sobre cómo empezó todo. Clara estaba malversando dinero de la compañía de eventos en la que invirtieron juntos. La confesión cayó como una bomba. Isen sintió un nudo en el estómago mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo que ella estaba robando? ¿De nuestra empresa? ¿Es esto algún tipo de broma? Clara sacudió la cabeza rápidamente, desesperada. Nunca quise hacerte daño, Isen. Estaba en un lugar difícil, y Mark me convenció de que era algo pequeño, algo que nunca notarías. Al principio, eran cantidades insignificantes, pero luego, perdí el control. Isen dio un paso atrás, como si necesitara distancia para absorber la traición en toda su extensión.
Entonces, no fue suficiente traicionarme emocionalmente. También destruiste la confianza que tenía en lo que construimos juntos. Usaste nuestra compañía, nuestras vidas, como si fueran desechables. Clara empezó a llorar, pero Isen no se conmovió. Miró a Mark, que ahora parecía incómodo, casi arrepentido. ¿Y tú? ¿Qué ganaste con esto, aparte de destruir un matrimonio? Mark intentó explicarse, pero sus palabras sonaron vacías, sin sustancia. Yo solo estaba ayudando a Clara. Ella estaba perdida y pensé que podía. Isen lo interrumpió nuevamente. Pensaste que podrías usar su debilidad a tu favor. No necesitas decir nada más. El silencio volvió a la habitación, pero ahora estaba lleno de la conciencia de lo que había sido revelado. Isen respiró hondo, intentando encontrar algo de claridad en medio del caos. Miró a Clara una vez más y su voz era baja pero firme. Destruiste todo. Y lo que es peor, lo hiciste a sabiendas. No hay nada más que decir. Me voy, pero esto no termina aquí. Tú y él afrontarán las consecuencias, Clara. Y te garantizo que serás tan lo más grave posible. Se dio vuelta y se fue, dejando a Clara y Mark solos en la habitación. La puerta se cerró con un clic, pero el sonido pareció resonar en la mente de Clara, como un eco del fin de todo lo que había construido. La revelación fue completa, pero las consecuencias apenas comenzaban a tomar forma. Isen sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero una cosa era segura, no sería el único en pagar por todo lo sucedido. Isen salió de la casa y se subió al auto con las manos temblorosas. Agarró el volante con fuerza, como si pudiera contener el torbellino de emociones que lo consumía. La ira y la decepción ardían como brasas en su pecho, pero había algo más, la sensación de estar al borde de un precipicio. Todo lo que había construido con Clara, todo lo que creía cierto, se había convertido en un espejismo. Pero Isen no era el tipo de hombre que simplemente acepta la derrota. Sabía que necesitaba actuar y rápidamente. Condujo sin rumbo durante algún tiempo, hasta que se dio cuenta de que no estaba lejos del despacho de su abogado. Ya era tarde, pero sabía que no podía esperar hasta el día siguiente. Necesitaba un plan. Estacionó el auto y subió las escaleras con pasos firmes, la determinación comenzando a tomar el lugar de la confusión. El abogado, un hombre de mediana edad conocido por su enfoque estratégico, estaba organizando algunos trámites cuando Isen entró sin previo aviso. La expresión del rostro del abogado cambió de inmediato. Sabía que algo grave había sucedido. Isen comenzó a hablar, su voz firme pero cargada de emociones que intentaba controlar. Lo contó todo, desde la traición hasta el descubrimiento de malversación de fondos en la empresa. No puedo dejar pasar esto. No solo destruyeron mi confianza, sino que también intentaron arruinarme. Quiero que se rastree cada centavo que tomó, quiero que enfrente las consecuencias legales de esto. El abogado escuchó atentamente, tomando notas. Después de un rato, levantó la vista y respondió con calma calculada. Nos ocuparemos de esto, Isen. Pero debes estar preparado. Exponer a Clara de esta manera no será fácil, especialmente porque se trata de una empresa que lleva tu nombre. Necesitamos pruebas contundentes, algo que los conecte directamente con esto. Isen respiró hondo y se dio cuenta de que iba a ser una batalla larga y agotadora. Sabía que exponer a Clara sería un duro golpe, pero sentía que no tenía otra opción. Ella había traspasado todos los límites y ahora él necesitaba actuar, no solo por justicia, sino para reconstruir su propia vida. Esa misma noche, Clara se quedó sola en casa. Mark se había ido poco después de que Isen se fuera, murmurando algo sobre evitar más problemas. Se sentó en la habitación, el silencio a su alrededor era más fuerte que cualquier sonido que pudiera haber llenado el espacio. La culpa pesaba como un ancla. Sabía que había traspasado todos los límites, pero nunca imaginó que las cosas llegarían a este punto. La mirada de Isen antes de irse nunca abandonó su mente, llena de dolor y desprecio. Era como si estuviera mirando a un extraño, alguien a quien nunca había conocido. Las horas pasaban y Clara empezó a preguntarse qué vendría después. Sabía que Isen no se quedaría quieto. Era metódico, decidido y ahora tenía motivos más que suficientes para actuar. La idea de quedar expuesta públicamente la aterrorizaba,
pero sabía que se lo merecía. Aún así, no pudo evitar preguntarse cómo había llegado todo a este punto. ¿Dónde perdió el control? Mientras ella estaba sumida en sus pensamientos, Mark la llamó. Su voz era tensa, casi desesperada. Clara, tenemos que hablar. Ethan no va a dejar pasar esto. Él vendrá tras nosotros, y yo, no estoy dispuesto a enfrentar esto solo. Clara cerró los ojos, intentando contener su frustración. ¿Crees que no lo sé? Sé que vendrá tras nosotros, Mark. Pero huir ahora solo empeorará las cosas. Mark suspiró al otro lado de la línea, pero antes de que pudiera responder, Clara continuó. Necesito lidiar con esto de alguna manera. Tal vez haya una manera de hacer las cosas bien. Al día siguiente, Ethan estaba en su casa, organizando documentos y mensajes que podrían servir como prueba contra Clara. Había pasado la noche revisando contratos y transacciones financieras, cada vez más convencido de que necesitaba llegar hasta el final. Pero mientras leía los periódicos, escuchó un golpe en la puerta. Cuando la abrió, vio a Clara. Se veía diferente, más pálida, más cansada, como si los últimos días le hubieran quitado toda la energía que tenía. Ethan, por favor. Necesito hablar contigo. Él dudó, pero finalmente se hizo a un lado, permitiéndole entrar. Clara parecía nerviosa y miraba a su alrededor como si buscara las palabras adecuadas. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que me escuches. Ethan se cruzó de brazos, con una postura rígida. ¿Escucha? ¿Qué quieres que escuche, Clara? ¿Otra mentira? ¿Otra excusa? Ella sacudió la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. No. Yo solo quiero decirte la verdad. Toda la verdad. Ethan suspiró y le hizo un gesto para que continuara. Clara empezó a hablar, y esta vez no hubo vacilación. Habló de cómo se sentía perdida, de cómo Mark llegó a su vida ofreciéndole una solución a problemas que ella no sabía cómo resolver. Habló de la desesperación, de cómo todo se salió de control. No estoy tratando de justificar lo que hice, Ethan. Sé que estuvo mal. Pero necesitaba que supieras cómo llegué aquí. Ethan escuchó en silencio, con el rostro inexpresivo mientras sus palabras llenaban la habitación. Cuando terminó, volvió a reinar el silencio. Finalmente habló, su voz más tranquila que antes. ¿Crees que esto cambia algo, Clara? ¿Crees que puedo olvidar todo lo que hiciste porque estabas perdida? Ella bajó la cabeza sin responder. Ethan continuó. Voy a salir adelante, Clara. Tú enfrentarás las consecuencias, tú y Mark. Y yo seguiré adelante, contigo o sin ti. Clara levantó la vista, sorprendida. ¿Conmigo o sin mí? ¿Estás pensando en perdonarme? Ethan sacudió la cabeza lentamente. No es perdón, Clara. Es solo entender que no puedo dejar que esto me consuma. Pero eso no significa que lo olvidaré. Tú destruiste todo, y no sé si algo se podrá reconstruir a partir de eso. Ella asintió y las lágrimas finalmente cayeron. Lo siento, Ethan. Más de lo que puedes imaginar. Él se limitó a observarla, sin palabras, mientras ella se marchaba. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Ethan solo otra vez. Pero esta vez sintió algo diferente. No fue paz, pero tal vez fue el comienzo de algo parecido. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a afrontarlo, paso a paso. Ethan pasó los siguientes días en un estado de inquietud casi constante. Su mente oscilaba entre el alivio de haber enfrentado a Clara y el dolor aplastante de afrontar la realidad de lo que había hecho. Intentó ocupar su tiempo en el trabajo, reuniones con su abogado y visitas a la empresa para evaluar los daños causados por la actuación de Clara. Pero incluso inmerso en números y contratos, no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. No era solo su matrimonio lo que estaba en ruinas, sino también su confianza, su seguridad y la idea de que su vida estaba construida sobre bases sólidas. Clara, a su vez, vivía una especie de exilio emocional. Se había apartado de todo, incluso de Mark. Intentó contactarla varias veces, pero ella ignoró sus mensajes y llamadas.
Su presencia ahora parecía un recordatorio constante de sus malas decisiones, una sombra que ya no quería cargar. En su mente solo había una prioridad: intentar reparar, de alguna manera, el daño que había causado. Pero ¿cómo empezar? Sabía que Isen no volvería a confiar en ella y que el sistema legal sería despiadado ante las pruebas que había reunido. Aún así, sentía que necesitaba encontrar una manera de afrontar las consecuencias con dignidad. Una noche, Isen recibió una llamada inesperada de Clara. Dudó antes de responder, pero algo dentro de él lo obligó a presionar el botón y escuchar lo que ella tenía que decir. Su voz era vacilante, casi inaudible, como si cada palabra requiriera un esfuerzo enorme. Isen, sé que soy la última persona con la que quieres hablar en este momento, pero necesito intentar arreglar esto. Por favor, reúnete conmigo mañana. Solo quiero explicarte algunas cosas. Permaneció en silencio unos segundos antes de responder, con tono seco. Eso no cambia nada, Clara. Pero escucharé lo que tengas que decir. El encuentro tuvo lugar en un parque, lejos de miradas curiosas y de la presión del ambiente familiar. Clara parecía más frágil que nunca, pero había una determinación en sus ojos que Isen no había visto antes. Comenzó a hablar sin rodeos, admitiendo cada error, cada decisión que conducía a la traición y la malversación. Pero esta vez había algo diferente en su enfoque. Ella trajo documentos que mostraban cómo pretendía reparar la pérdida financiera. Sé que esto no borra lo que hice, pero quiero intentar devolver lo que tomé, Isen. No quiero que pienses que solo estaba tratando de escapar de las consecuencias. Hojeó los papeles en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y sospecha. Eso es un comienzo, Clara. Pero no cambia el hecho de que elegiste traicionarme de todas las formas posibles. Mientras hablaban, el peso de la situación pareció recaer sobre ambos de diferentes maneras. Para Isen, fue un recordatorio de lo frágil que puede ser el amor, de cómo todo lo que parecía correcto podía desmoronarse en cuestión de meses. Para Clara, fue una oportunidad de afrontar la verdad sobre sí misma, de enfrentarse a la persona en la que se había convertido y tratar de encontrar un camino de regreso. Hablaron durante horas, revisando momentos del pasado, tratando de comprender dónde empezó a salir todo mal. No había garantías ni promesas de reconciliación, pero sí un atisbo de comprensión mutua, aunque ya fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Mark enfrentó sus propias dificultades. Isen también había iniciado un proceso judicial contra él y su carrera se vio amenazada por las investigaciones en curso. Intentó contactar nuevamente con Clara, esperando encontrar algún apoyo, pero ella lo rechazó firmemente. Fuiste parte de esto, Mark, pero ya no puedo involucrarme más contigo. Necesito arreglar mi vida, y eso comienza por dejarte atrás. No insistió. Tal vez sabía, en el fondo, que lo que compartían nunca fue real, sino solo una ilusión construida a partir del impulso y la conveniencia. Los días se convirtieron en semanas y la tensión empezó a disminuir, pero no desapareció por completo. Isen se dio cuenta de que, aunque nunca podría olvidar lo sucedido, necesitaba encontrar una manera de seguir adelante. Comenzó a dedicar más tiempo a sí mismo, explorando intereses que había dejado de lado durante su matrimonio. Encontró consuelo en pequeños gestos como salir a la calle, leer libros que estaban acumulando polvo en su estantería e incluso volver a conectarse con viejos amigos. No sabía si estaba listo para abrir su corazón nuevamente, pero sabía que la vida no podía detenerse. Clara, en cambio, estaba inmersa en un proceso de reconstrucción. Comenzó a asistir a terapia, algo que nunca antes había considerado, y se involucró en trabajo voluntario como una forma de intentar redescubrir su propósito. Sabía que las heridas que causó nunca sanarían por completo, pero esperaba que sus esfuerzos le mostraran a Isen, y tal vez a ella misma, que podía ser mejor de lo que se había convertido. Una noche, Isen recibió un mensaje de Clara. No fue una petición de reconciliación, ni un intento de justificar sus errores. Era una carta sincera, donde le agradecía los años que pasaron juntos y expresaba su pesar de una manera que nunca antes había visto. Leyó el mensaje varias veces, sintiendo un nudo en la garganta, pero sin saber exactamente cómo responder. Guardó su teléfono y salió a caminar, dejando que el aire fresco calmara sus pensamientos. El dilema moral al que se enfrentaba ahora Isen era claro: perdonar a Clara significaría renunciar al dolor,
pero también aceptar que algunas cosas nunca podrían volver a ser como antes. Seguir adelante sin ella sería un desafío, pero también una oportunidad para redescubrir quién era él fuera del matrimonio. La decisión aún no estaba tomada, pero una cosa era segura, no se dejaría definir por la traición. Tenía el poder de dar forma a su futuro y estaba decidido a hacerlo sin importar el camino que eligiera. Ethan sintió el peso de las decisiones que debía tomar a medida que los días avanzaban lentamente. Había pasado por un proceso de reconstrucción interna, pero sabía que cerrar completamente esa historia requeriría más. No bastaba con avanzar sin mirar atrás, necesitaba lidiar con cada fragmento de la vida que había sido destrozada. Había que afrontar la traición de Clara, la implicación de Mark e incluso las heridas que él mismo llevaba. No quería dejar cabos sueltos y esa decisión lo guió hasta ese momento. El caso legal contra Clara y Mark avanzaba y Ethan estaba decidido a buscar justicia, pero sin convertirlo en una cruzada personal de venganza. Sabía que lo que Clara había hecho era grave, pero también entendía que su castigo ya había comenzado mucho antes de cualquier sentencia. Vivía en la sombra del arrepentimiento y la pérdida, tratando de encontrar una manera de redimirse. Ethan decidió no participar en todas las audiencias, confió en que el sistema haría el trabajo necesario. Sin embargo, su ausencia no fue una señal de desinterés, sino de agotamiento. No quería prolongar el sufrimiento más de lo necesario. Clara, a su vez, se enfrentó al tribunal con inesperada dignidad. No intentó esquivar las acusaciones ni manipular la narrativa para protegerse. Cada palabra que decía parecía llevar el peso de su culpa, pero también un deseo sincero de reparar el daño. Durante uno de los juicios, miró a Ethan por primera vez en meses, y lo que él vio no fue a la mujer que lo había traicionado, sino a alguien que finalmente estaba confrontando la verdad sobre sí misma. Apartó la mirada, no por desprecio, sino porque sabía que buscar un segundo más haría resurgir sentimientos que estaba tratando de dejar atrás. Mark, por el contrario, adoptó un enfoque diferente. Trató de minimizar su responsabilidad, echando la mayor parte de la culpa a Clara. Esta estrategia, sin embargo, fue rápidamente desmantelada por los abogados de Ethan, quienes presentaron pruebas abrumadoras de la participación activa de Mark en el plan. Cuando se anunció la sentencia, Mark fue sentenciado a una pena severa, que incluía prisión y multas sustanciales. Salió de la sala con expresión abatida y, por primera vez, pareció comprender el alcance de sus acciones. Clara recibió una sentencia más indulgente, con medidas que incluían devolución de dinero y servicio comunitario. Aceptó la decisión sin dudar, como si fuera el primer paso hacia algo que ella misma necesitaba superar. Después de que se cerró el caso, Ethan sintió una extraña sensación de vacío. Había logrado lo que buscaba, justicia. Pero eso no le produjo el alivio que esperaba. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, lo que realmente importaba ahora era lo que haría con el futuro que tenía ante sí. Comenzó a explorar nuevas posibilidades, incluido un cambio de escenario. Vendió la casa donde tantos recuerdos estaban grabados, tanto buenos como malos, y decidió empezar en un lugar nuevo, donde no le recordaran constantemente todo lo que había perdido. Clara permaneció en la ciudad, trabajando para rehacer su vida. Se dedicó al servicio comunitario con una intensidad que la sorprendió incluso a ella misma. Cada día era una oportunidad para aprender algo sobre quién quería ser, no solo para los demás, sino para ella misma. Sabía que Ethan nunca la perdonaría por completo, pero eso no le impidió intentar perdonarse a sí misma. Comenzó a escribir, hábito que había abandonado años atrás, y encontró en el papel un espacio seguro para procesar todo lo sucedido. Ethan, por otro lado, encontró un nuevo equilibrio con el tiempo. Se involucró en proyectos laborales que lo desafiaron de diferentes maneras y en un viaje de negocios conoció a alguien que lo hizo sonreír nuevamente. No fue amor a primera vista, sino una conexión que creció lentamente, basada en conversaciones honestas y pequeños gestos que le recordaron que todavía se podía confiar en ella. No tenía prisa, pero tampoco estaba cerrando las puertas a lo que le depararía el futuro. Un día, meses después de que terminara el juicio, Ethan recibió una carta de Clara. Lo abrió vacilante, pero las palabras que contenía no eran disculpas ni llamados a la reconciliación. Fue un agradecimiento. Expresó su gratitud por el tiempo que habían compartido, por las lecciones que había aprendido y dijo que esperaba que ambos encontraran la paz que buscaban.
Isen leyó la carta varias veces antes de guardarla en un cajón, sin saber si alguna vez respondería. Mark desapareció de la escena, probablemente intentando empezar de nuevo en otro lugar, lejos de todo y de todos los que lo conocían. Su nombre, sin embargo, quedó marcado por los escándalos que ayudó a crear, y Isen sabía que ese hombre difícilmente volvería a causar problemas a nadie. Isen y Clara siguieron caminos completamente separados, pero había algo que conectaba sus historias, la certeza de que, incluso en las peores circunstancias, había espacio para la transformación. Isen encontró la fuerza para volver a creer en su nueva vida, mientras Clara se dedicaba a reconstruir una existencia basada en la honestidad y el propósito. Ninguno de los dos borró el pasado, pero ambos aprendieron a afrontarlo de diferentes maneras. Ahora te toca a ti contarnos qué te pareció esta historia. ¿Crees que los personajes obtuvieron lo que merecían? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Isen? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Recuerde, este canal no admite ningún tipo de traición, pero cree en el poder de las narrativas para hacernos reflexionar sobre nuestras elecciones y acciones. Hasta la próxima historia.